Amén, hermanos. Los invito entonces a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 9, verso 26 todavía. Estamos hablando sobre la destrucción del santuario. Dice aquí Daniel 9:26, después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Creo que el día de hoy vamos a terminar este versículo número 26, que ya lo hemos estado estudiando por varias semanas, porque así lo amerita. Tiene mucho contenido desde explicar por qué se refiere ahí en el versículo 26 al inicio de 62 semanas, que es el bloque que se refiere a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, pero que, esto es muy importante, pero que sumado a las 7 semanas respecto a Nehemías reconstruyendo la ciudad, los muros, da un total de 69 semanas, de modo que dentro de las 70 semanas que estamos estudiando, se han cumplido ya 69 semanas, equivalente a 483 años. Por lo tanto, creemos que queda una semana pendiente en esta proyección profética que equivale a 7 años. Y a partir del versículo 27, cuando ya iniciemos este versículo 27, vamos a comenzar a estudiar de lo que significa esta última semana, que es la 70ª semana o semana número 70, para completar el total de 70 semanas determinadas por Dios para la restauración de este pueblo amado de Dios que se llama Israel. En esa misma perspectiva quiero aclarar, amados hermanos, que la importancia de estos dos entes, por decirlo así, la ciudad y el santuario, nosotros no lo podemos negar. Es decir, hemos leído también y compartido varios pasajes de la Biblia de la importancia de Jerusalén como ciudad amada. Ya hemos comentado, ¿no es cierto? Y hemos recordado las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 5:35 que Jerusalén es la ciudad del gran rey, porque allí precisamente volverá el gran rey. ¿Y quién es el gran rey? Sino exclusivamente nuestro amado Señor Jesucristo. Como lo dice la profecía de Zacarías 14, Él vendrá y pondrá sus pies ahí en el monte del Olivar, en el monte de los Olivos, en Jerusalén, en la ciudad del gran rey. Ahí Él impartirá su reinado justo con esa vara tan anhelada por todos nosotros, esa vara de hierro para poner en orden todas las cosas. ¡Qué ganas, hermano! De verdad, me trae mucho gozo porque cuando uno ve todo este mundo, y esa era mi oración respecto a este punto, uno sigue confiando en el Señor, en la soberanía de Dios, aunque vea un mundo tan convulsionado, hermanos, que se está mostrando las peores aristas, ¿no es cierto? Como dice la Escritura en los principios de dolores, la maldad se irá multiplicando. Todo lo que vemos, hermano, en todos los aspectos sociales, económicos, morales, espirituales, va en un constante descenso. Y eso no es ser pesimista. Eso es someter nuestras ideas, nuestros anhelos, ¿cierto? Nuestra lógica a lo que dice la palabra de Dios en términos proféticos. Pero, ¿cuál es la noticia alegre? Que el reino de Dios vendrá aquí, hermano. Se cumplirá la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando les enseñaba a sus discípulos a orar? Ahí en Mateo capítulo número 6. Venga tu reino y que se haga tu voluntad también en la tierra. Como ya se hace en el cielo, así también en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Y gócese aún más, amado hermano, que vamos a volver con Él a reinar. Imagínense el privilegio tremendo que tenemos ya en Cristo Jesús, no por méritos, en Cristo Jesús, que volveremos con Él previo al arrebatamiento de la iglesia. Él nos lleva, nos prepara, ¿no es cierto? Y volveremos con Él a reinar por 1000 años, como dice literalmente la Escritura, ahí en Apocalipsis 20, 6 veces menciona ese término, esa cota de 1000 años. Entonces, ¿dónde va a volver a reinar nuestro Señor? En la ciudad del gran rey. La importancia de Jerusalén la hemos visto en un recorrido con pasajes selectos de las Escrituras. Podríamos citar muchos más, Crónicas, Salmos, Isaías, Daniel, Jeremías, todos hablan de la importancia de Jerusalén y además las promesas de la restauración de esta ciudad que siempre ha estado en el objetivo, en el ojo, por decir así, del enemigo de Dios.
con todas sus huestes de maldad. Acuérdense muy someramente, recordemos cuando estuvimos estudiando la obra que hizo el Señor en manos de Nehemías. ¿Se acuerdan? Nehemías sale de Persia, va a Judá para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros, la plaza. Y esa reconstrucción, como lo dice al final del versículo 25 de Daniel 9, que lo leímos en su oportunidad, lo estuvimos estudiando, fue una construcción, fue una obra, una faena en tiempos angustiosos. ¿Y por qué razón? Porque los enemigos de siempre han siempre puesto trabas, obstáculos para que el Señor bendiga a este pueblo llamado Israel. Entonces, desde que inicia la obra Nehemías, ya se levantaron enemigos antisemitas, antijudíos, en ese tiempo. Vemos a Sanbalat, ¿no es cierto?, a un Tobías, a un Gesén, que lideraban huestes, por decir así, fuerzas de maldad para impedir que se construyera la ciudad, porque es la ciudad del gran rey. Eso es lo importante, que le tomemos el peso para comprender el versículo 26. Pero no solamente la ciudad es la que tiene relevancia, que ya lo hemos hablado, sino que también el templo de Jerusalén. Entonces aquí hay una unidad entre la ciudad y el templo, la ciudad y el santuario. Note que en la salida de Persia, primero vemos, podríamos decir siglos antes de Nehemías, vemos la salida de Esdras, vemos la salida de Zorobabel para reconstruir el templo, el santuario, ¿ya? Pero también posteriormente la salida de Nehemías para reconstruir la ciudad. Es decir, en la profecía bíblica, tanto la ciudad como el santuario tienen una connotación, una importancia indiscutible, amados hermanos. Por lo tanto, entendiendo aquello, de alguna manera comprendemos además lo que significa para el alma, voy a decirlo así, el alma de Israel, la destrucción de ambos entes, es decir, la ciudad y el santuario. Es como quitarle el ADN de Israel, el ADN del pueblo de Dios. El Señor, cuando disciplina a un amado, porque el principio es ese, amados hermanos, Dios al que ama disciplina. Por eso, muy de paso, hermanos, nunca, jamás pequemos con la mano empuñada delante de Dios, porque Dios puede disciplinarnos y nos va a disciplinar y nos va a castigar en el punto que más amamos, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado, con el Señor no se juega. Gálatas 6 dice, ¿no es cierto?, Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque así actúa el Señor. Él es grande en misericordia, por supuesto, es lento para la ira, por supuesto. No vamos a perder la salvación, por supuesto que sí, pero nunca olvide, Dios al que ama disciplina. Y así también disciplinó y está todavía disciplinando, y cuanto más en la gran tribulación, disciplinando a su amado pueblo escogido llamado Israel, tocándole el ADN, voy a llamarlo así, la parte más íntima, la parte más sensible de este pueblo, el alma de este pueblo, que es su ciudad amada, Jerusalén, y el santuario, el templo de Jerusalén. Ya estuvimos viendo, hermanos, en la Biblia, aquí en Mateo 23 y 24, cómo el Señor les pasa, voy a decir un término muy actual, les pasa la factura de todo lo que han hecho las religiones, encarnada en el judaísmo. Incluso les entrega de alguna manera el concepto de derramamiento de sangre desde Caín hasta un tal Zacarías, que fue muerto en el atrio del templo, y por esa perspectiva religiosa, que en definitiva no escuchaba a los profetas, que reemplazaba la palabra de Dios por sus propias ideas. Nosotros nunca olvidemos y saquemos la gran lección de eso, hermano. Israel, en lugar de seguir los preceptos de Dios, abrió sus propias ideas, sus propias doctrinas. Con justa razón el Señor le dijo a los religiosos judíos, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, pues enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Ese es un afán muy humano, amados hermanos. Normalmente nosotros en nuestra pecaminosidad queremos suplantar, sustituir la Biblia por mandamientos humanos
que se acomoden a nuestra lógica, que el Señor nos ayude, hermanos, a sacar una gran lección de lo que pasó con Israel, al menos con los dirigentes, la cúpula judía, soberbia, altanera, como también ocurre hoy día mismo con la cúpula evangélica, los intocables de siempre, los que se sienten la depositaria exclusiva de la verdad y de la voz cristiana en el mundo. Nunca debemos nosotros olvidar esta lección y volver a las Escrituras, aferrarnos de ella y de alguna manera, y lo digo con todas sus letras, apartarnos del clero, hermanos, porque el Señor no dejó un clero acá exclusivo, exclusivista, dogmático, sectario, que hoy día se arroga y obviamente han caído en tantas aberraciones y abuso de poder que hasta en los medios de prensa están saliendo. Una vergüenza, de verdad. Así lo fue también esta cúpula religiosa de Israel, y el Señor, como amaba a este pueblo y como lo ama ciertamente y lo amará por toda la eternidad, lo ha disciplinado duramente. Permite la destrucción de Jerusalén. Ahí hay un lamento del Señor que leíamos en Mateo 24:37, Jerusalén, Jerusalén, un lamento porque Dios sabía, Cristo sabía lo que venía a Jerusalén. Venía la destrucción, versículo 38 dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se cumple la profecía del mismo Cristo cuando maldice la higuera que no daba fruto, será cortada. Y ese cortada, entendemos, no significa que Israel fue desechado, eso lo aclara el apóstol Pablo con mucha claridad. Dios va a restablecer, ¿cierto? Va a restablecer aquellas hojas desgajadas, ¿no es cierto? Aquellos momentos de dura reprensión y de castigo para restaurar a un pueblo amado, a un remanente de un pueblo amado que se llama Israel. Pero no solamente el Señor anunció la destrucción de la ciudad, sino que también, como lo hemos dicho, en esa unidad inseparable de la ciudad y el santuario, anuncia la destrucción del templo, el orgullo del judío. Leíamos en Mateo 24, 1 al 2, donde los discípulos se encargaron de mostrarle todos los edificios al Señor. Era, en cierto modo, su orgullo. Y fue un lugar también en que incluso los primeros cristianos también usaban el templo para reunirse allí, para encontrarse. Eso no cabe ninguna duda, así lo dice también la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ahí en Hechos, ¿no es cierto? Pero el Señor va más allá de lo temporal, va más allá de los muros, de la belleza, porque ya vamos a hablar un poco, el templo de Herodes el Grande fue mucho más sofisticado, más hermoso, más acabado que el anterior. Entonces, en ese orgullo el Señor les dice, ¿ven todo esto? ¿Ven todos estos edificios? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo hablábamos, hermanos, en un contexto muy, muy histórico, que cuando las tropas romanas entran a Jerusalén de manera brutal, en este marco también de revueltas, de pérdida de una paz social que había por el lapso de varios años, estamos hablando, y lo conversamos, no sé si usted se recuerda, desde el año 66 a.C. al año 73, año 66 al año 73 después de Cristo, en ese lapso, hubo una guerra que se conoció como guerra judeo-romana, en donde, claro, los nacionalistas, los patriotas judíos se rebelaron en contra del dominio y de la tiranía romana, y en ese marco social bélico irrumpen las tropas, las legiones romanas lideradas por el general Tito para devastar la ciudad y aún más destruir el templo y, como lo dicen ahí los historiadores, literalmente fundirlo, es decir, lo queman para poder extraer el oro. Porque claro, todos los invasores cuando llegaban a una ciudad, llegaban también a saquearlo todo. Y ellos sabían muy bien que todo lo que tenía que ver con religión estaba muy lleno de oro. Una vez, a mí a propósito me tocó en un viaje contemplar estos monasterios budistas en los cerros arriba, y ahí yo confirmé cómo la cantidad de oro que hay en todos los templos paganos, utensilios que eran relucientes, porque los feligreses siempre han tenido esa idea de ofrendar, ¿no es cierto?, costosas utensilios y armar suntuosos templos como para ganar el favor divino. Entonces,
todos los invasores, cuando llegaban a cualquier ciudad y tomaban dominio de ella, arrasaban con todo, y principalmente los asuntos religiosos, que estaba lleno de oro. Entonces el templo era un lugar prácticamente lleno de oro. Y se cumple literalmente la profecía de Cristo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, porque dicen los historiadores que los soldados, después que fundieron el templo, empezaron a separar una por una las piedras para rescatar todo el oro que había quedado ahí, para que no quedara una pepita de oro, ¿no es cierto?, que se pierda, y saquearon de manera brutal. Hermanos, el saldo de esta campaña militar de las legiones romanas, lideradas por Tito, nunca olvide que Tito era hijo mayor de Vespasiano, que fue el emperador posterior a un tal Nerón, que ese lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? Y este Tito arrasó la ciudad, y en todo ese marco la factura final fue destrucción, hambre, saqueos, abusos sexuales, canibalismo, hermano. Eso es muy curioso, se comían porque había como una escasez, que leía por ahí que los más ricos pagaban lo que fuera por un pedazo de pan, imagínense, y cayeron hasta en el canibalismo, masacre, esclavitud, el sitio de Jerusalén y la destrucción del santuario. Qué duro golpe, ¿no es cierto? Qué duro castigo el Señor ha permitido a este pueblo. Y claro, la disciplina es en proporción a lo que este pueblo hizo. Mató a su Mesías. Aunque nosotros sabemos que en el plano soberano de Dios nadie le quita la vida al Mesías, pero cuando hemos leído, hermanos, que Cristo Jesús fue entregado por una mentira, por envidia, en las manos romanas, realmente la disciplina es proporcional a lo que ellos hicieron. Pero aún así, y esta es la gran misericordia de Dios, amados hermanos, nunca olvidemos, la gran misericordia de Dios incluye la restauración de este pueblo amado, de este remanente, porque el Señor se comprometió con este pueblo, es decir, Él ha entregado una promesa de redención para este pueblo llamado Israel. Ahora, la semana pasada, amados hermanos, estuvimos hablando un poco de lo que significa el templo de Jerusalén, haciendo una pincelada histórica sobre lo que significa la construcción de estos templos que han existido. El primer templo, el templo fue construido en el siglo X antes de Cristo, aproximadamente en el año 960 antes de Cristo, en manos de Salomón, el hijo de David. Y lo curioso, que yo no sé si lo comenté la semana pasada, construyó este tremendo templo en un lapso de 7 años, como lo dice Primero de Reyes capítulo 6, versículo 1 y 38. Y curiosamente, posterior a la construcción del templo, Salomón construye su casa, que se demoró mucho más. Que en simple lectura uno saca una gran lección, la prioridad que tuvo Salomón, primero para obrar en las cosas del Señor y posteriormente orar en sus cosas personales. Vemos al profeta Ageo hablando en esa perspectiva. El profeta Ageo escribe precisamente en medio de la reconstrucción del templo en el tiempo de Zorobabel, año 500 más o menos, por decir así, 537 al 515 antes de Cristo. Ageo predica y habla de una casa desierta, habla de que la gente estaba más preocupada de sus intereses personales, de sus intereses familiares, que estar, ¿no es cierto?, trabajando, obrando para la gloria de Dios. Tónica que muchas veces no ha cambiado, amados hermanos, y que nos sirve de una gran enseñanza y también amonestación para que podamos siempre ordenar las prioridades en el sentido de esfuerzo, de compromiso, de amor a la iglesia local, por sobre muchas veces nuestros maximizados esfuerzos por preocuparnos exclusivamente de lo nuestro, de lo personal. Quiero aclarar esa exhortación también. Aquí no estamos enseñando de que usted descuide su casa, su esposa, su familia, por la obra de Dios. No, la Biblia enseña claramente que el que no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la obra de Dios? Lo que estamos diciendo es que muchas veces la prioridad, una y solo una, son nuestros intereses terrenales y descuidamos la obra de Dios. Eso es lo que quería decir. Bueno,
Salomón construye este edificio maravilloso, glorioso, en medio también de un reinado glorioso. Ya lo mencionábamos, venían a escucharlo de afuera, veían la prosperidad, la gloria del reinado de Salomón, la profunda sabiduría, el discernimiento, cómo resolvía los problemas Salomón, además que fue un tiempo de paz, a diferencia del tiempo de su padre David, un tiempo de guerra, ¿no es cierto? Entonces, él construye este templo, y lo construye en un lugar que no podría ser otro, el Monte Moriah, donde aparece, ¿no es cierto?, asoma esa figura maravillosa del sacrificio de Isaac, que claro, el Señor frenó en un momento oportuno cuando Abraham, sin escatimar nada, el amor a ese tan anhelado llamado hijo Isaac, el hijo de la promesa, y el Señor ahí en el Monte Moriah, cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo, lo detiene y provee, qué maravilloso, provee la víctima para el sacrificio. Y ahí el Señor le dice, ¿no es cierto?, sobre la promesa, yo he jurado por mí mismo. Ahí hay un compromiso de Dios mismo para con Abraham y evidentemente para la descendencia que sería redimida, entre los cuales también estamos nosotros, gloria a Dios, hermanos, sin ser de la simiente semita, ¿cierto? Nosotros no somos de las líneas semíticas, pero estamos en una simiente de redención porque es la simiente de Jesucristo nuestro Salvador. Estamos injertados por gracia en el buen olivo, como dice Pablo, para salvación. Por lo tanto, el templo fue construido en un lugar ni más ni menos de una connotación tremenda, porque tiene que ver con el concepto del sacrificio, del sustituto, que muere en lugar de, que era el monte Moriah según Génesis capítulo 22, verso 2. Y que también comentábamos respecto a la importancia semítica de levantar estos templos, estos lugares de adoración en los montes, porque también en esa distorsión religiosa, en esa religión híbrida que hubo, ¿no es cierto?, los samaritanos levantaron su propio templo ahí en el monte Gerizim, según lo leemos también en Juan capítulo 4, verso 20 al 21, la mujer samaritana le hace ver eso, y desde donde se desprende la enseñanza de Cristo, y que nosotros lo valoramos ahora como iglesia, no necesitamos templo para adorar. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dicho muy de paso, estaba preocupado también porque todavía siguen estas polémicas ya en Estados Unidos, en California, sobre la prohibición de adorar. Hermanos amados, tengamos cuidado porque lo que están prohibiendo son las reuniones masivas. No están prohibiendo adorar. El creyente no necesita un templo para adorar. Cada uno de nosotros adora. Cada uno de nosotros debe ser un adorador. No es una actividad de iglesia. La adoración es una vida, es una actitud de vida. Es cierto, no nos podemos reunir todavía, pero pronto ya esto va a ir menguando y vamos a poder juntarnos para adorar en conjunto. Pero no nos equivoquemos, amados hermanos. No necesitamos un templo para adorar. Bueno, el primer comentario apunta al templo de Salomón, que en el año aproximado 587 a.C. fue arrasado, note, fue arrasada la ciudad y el santuario por un tal Nabucodonosor, el famoso Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que llevó cautiva a Judá, a Persia, la antigua Persia que hoy día es Irak, Babilonia. Entonces nosotros vemos que anterior a esta invasión habían los asirios arrasado con el reino del norte, y después Nabucodonosor en el año 587 arrasó con Judá y se llevó cautiva a Judá a Babilonia, ¿cierto? Ahí tenemos la historia, ¿no es cierto?, del propio Daniel. Daniel está hablando en un contexto también de la deportación o el destierro. Bien. El segundo templo, hermanos, es el templo de Zorobabel. Ya en el destierro el Señor despierta el corazón de estos siervos de Dios, Esdras, Zorobabel, y a través de la providencia de Dios también mueve los corazones de reyes paganos, amados hermanos. Eso es lo que sorprende. Muchas veces nosotros lo vemos en nuestra propia vida. El Señor toca corazones de inconversos para nuestro beneficio. El soberano hace lo que quiere, ¿eh? Eso es maravilloso.
y toca el corazón de un tal Ciro, persa, un Darío, para que pudieran salir estos hermanos, estos líderes del pueblo de Dios, Zorobabel, Esdras, para la reconstrucción del templo, aproximadamente en el año 537, 515 a.C., para construir este templo que evidentemente fue de menor envergadura, de menor tamaño que el de Salomón, pero permitió la reanudación del culto. Pero fue atacado también cuando ya comienza a caer el imperio medo-persa, fue atacado por los llamados la dinastía seleucida. Yo quería aclarar un poco este marco porque sabe que siempre hay datos que están ahí como desordenados en la memoria y quiero aclararlo para su beneficio. En esta secuencia de imperios propiamente tal, según también la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue interpretada por el profeta Daniel, ¿se acuerda? Donde había una tremenda imagen con una cabeza de oro, unos brazos y pechos de plata, unas piernas de bronce y unos pies de hierro con barro cocido. Habla de cuatro imperios, cuatro bloques imperiales, que son precisamente el babilónico, el medo-persa, el greco-macedónico y el romano. Eso es lo importante, esos son los bloques imperiales. Ahora, entre ellos hubo también unos intermedios que quiero mencionar. Primero, obviamente, los caldeos, los babilónicos, entre los años 626 y 536 a.C., el gran Nabucodonosor, ¿cierto? Después viene la caída del imperio babilónico y entran los medo-persas, año 559 al 331 a.C. Ahí tenemos a Ciro, a Darío, a Artajerjes, ¿cierto? El famoso Artajerjes que permitió que saliera Nehemías. Esto es materia pasada, espero que no sea materia olvidada. Después viene el imperio greco-macedónico, año 336 al año 323 a.C., liderado por el célebre Alejandro el Grande o Alejandro Magno, rey de Macedonia, de Grecia, fue faraón de Egipto, note usted, rey de Asia y rey medo-persa. Toda esa región, hermanos, si usted ve el mapa, todo lo que es Grecia, en toda su extensión, Europa, la parte de Turquía, Asia Menor, estamos hablando de Galacia, Capadocia, todo ese sector, incluyendo Medio Oriente, lo dominó Alejandro Magno. Y dice la historia que murió muy joven Alejandro Magno, murió de 30 años. Y con 30 años fue considerado, si no uno de los líderes más grandes de la historia en su campaña militar y de conquista. Bueno, eso es lo que enmarca el imperio greco-macedónico. Y aquí viene algo intermedio que quería mencionarlo, por lo menos yo lo llamo intermedio, que después del descenso del imperio greco-macedónico, de Alejandro Magno, viene una dinastía de los Ptolomeos que se llama, que eran generales de Alejandro Magno que quedaron ahí en la región, principalmente en Egipto. Viene una dinastía de gobernantes llamados Ptolomeos que de alguna manera no fueron hostiles en contra de Israel. Israel tuvo un tiempo de cierta tranquilidad después que Alejandro Magno arrasó con toda esa área, porque debemos entender que toda la cultura griega helénica que se conoce como helenística o helénica, impactaba a toda la sociedad, inclusive la religión. Entonces afectaba mucho el culto de Israel. Pero cuando ya muere Alejandro Magno, entran los Ptolomeos, que en definitiva fueron bastante tranquilos, dice la historia. No invadieron, no acosaron a Israel, en lo puntual estamos hablando de Israel, entonces tenían una cierta tranquilidad. Este periodo fue entre el año 323 y 30 a.C., el periodo de los Ptolomeos, pero ya en un descenso, ¿cierto? En este periodo de los Ptolomeos aparece la famosa Cleopatra, ¿cierto? Y viene la dinastía de los Seleucidas. Los Seleucidas se les llama así porque vienen de un tal Seleuco, que tenían el dominio de la región, ¿no es cierto?, de todo lo que es Asia Menor, Persia,
Tierra Santa, y ahí asoma, y esto es lo que quiero enfatizar y quiero irme por ese lado en esta tarde, un tal Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Y este Antíoco IV es el que destruye, ¿cierto?, también la ciudad y el santuario, que lo vamos a mencionar. Y claro, esto tiene toda una historia muy larga que la vamos a comentar, pero en definitiva este Antíoco es un tipo del mismísimo Satanás. O sea, la somera, por decir así, paz que los Ptolomeos habían dado a la región fue acabada radicalmente, arrasada, podríamos decirlo, por este Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo. Hay un escritor inglés famoso que lo llega a catalogar como un Belial para Israel, un verdadero Satanás, por el odio contra el judío y contra su religión. Entonces, ahí aparece este imperio seleucida, que también derroca a los Ptolomeos y toma el dominio de toda la región. Y bueno, posterior a eso hubo una resistencia dura, judía, ante este avance seleucida, donde viene la época de los conocidos macabeos, los hermanos macabeos. Bueno, aquí en Chile eso tiene otra connotación, hermano. No quiero que se esté riendo ahí en su casa, y espero que no sea uno de ellos, ¿cierto? Los macabeos eran judíos que resistieron todo el asedio seleucida, y se dio una resistencia que se conoció como dominio asmoneo, que es la herencia de los macabeos, es decir, un patriotismo, un nacionalismo judío en contra de todos estos invasores que venían y, como decimos en Chile, entraban como Pedro por su casa y hacían y deshacían, devastaban, saqueaban, etcétera, etcétera. Fue una resistencia muy fuerte de los judíos entre los años 134 y 37 a.C. Y finalmente está el Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano, que tiene una extensión del año 27 a.C. al año 476 después de Cristo, ¿cierto? Porque ahí viene también un hecho histórico que yo lo marco ahí al margen. El Imperio Romano es dividido, ¿ya? Hay un emperador que divide el imperio por un asunto estratégico y deja el Imperio Occidental con su base en Roma, y el Imperio Romano Oriental, o que se le conoció también como Constantinopla o Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, es decir, Estambul, actualmente ahí en Turquía. En el año 476 después de Cristo cae el Imperio Romano Occidental, pero el Imperio Romano Oriental se mantiene hasta el año 1453 después de Cristo, cuando ya definitivamente los turcos otomanos toman dominio de toda la zona. Es un marco histórico sintetizado, pero que nos permite, sin duda, hermanos, nos permite entender el contexto de todo esto. ¿Por qué? Porque una vez que Zorobabel construye el templo, ¿cierto?, los seleucidas, comandados por este Antíoco Epífanes, arrasan más o menos entre el año 168 y 167 a.C. con Jerusalén, y arrasan con el templo. Y finalmente, que ya lo hemos comentado, Herodes, rey de Israel, comienza la reconstrucción de este templo que fue devastado por Antíoco entre el año 20 y 19 a.C. y que se prolongó la obra hacia después de Cristo también, donde hizo un templo mucho más grande, mucho más acabado y completo que el de Zorobabel, y que ya estudiamos fue destruido en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, por los romanos, por este pueblo que ha de venir, que dice aquí Daniel 9, y fue devastado la ciudad y el santuario. Muy bien. Quiero detenerme, hermanos, ahora en el concepto del templo de Zorobabel. ¿Por qué? Porque aquí en Daniel capítulo 9, cuando habla de la destrucción del templo y del santuario, no se puede referir, y esto es muy importante, no se puede referir a la destrucción del templo de Zorobabel,
porque hay muchos que, como ya lo hemos dicho, creen que todas estas profecías de Daniel fueron cumplidas. Hagamos un resumen bien somero. Daniel predica más o menos o profetiza en el año 600 de nuestra era. Es decir, antes de que se construyera el templo de Zorobabel, antes que se reconstruyera los muros y las ciudades de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros creemos que no se refiere al templo de Zorobabel? Que, como lo hemos dicho, se construye en el año 537 al 515 de nuestra era, en ese tiempo, en ese marco. Porque el versículo 26 de Daniel 9 está hablando de una secuencia. Después de las 69 semanas se quita la vida al Mesías. El Mesías muere, podríamos redondear la fecha, en la era del año 33, podríamos decir, año 30, ¿cierto? Ahí muere Cristo. 30 después de Cristo, evidentemente. Pero el templo de Jerusalén fue destruido por los seleucidas, por Antíoco IV, en el año 168, 170 antes de Cristo. No se sostiene esa idea. Entonces, evidentemente, esta profecía, como ya la estudiamos, habla de la destrucción del templo construido por Herodes y que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Lo estudiamos en extenso. Bueno, ¿por qué quiero detenerme en esto, hermanos? Porque acá, en el capítulo 26, habla de un pueblo y de un príncipe que ha de venir. Un pueblo de un príncipe que ha de venir. Si leemos bien, un pueblo de un príncipe que ha de venir, luego el príncipe es de ascendencia de ese pueblo que ha de venir. ¿Quién podría ser otro sino un romano, alguien que salga de este conglomerado de naciones, de un imperio que se va a reconstruir en el futuro? Y ese personaje, los estudiosos que han tomado la profecía bíblica primero con una base literal, histórica, siempre lo han relacionado con lo que conocemos como el anticristo que vendrá. Juan, imagínense, Juan que escribió, podríamos decir que el apóstol Juan es el que escribió con más detalles sobre este personaje, dado que el Señor le reveló a él el Apocalipsis, ¿ya? Y en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, asoma este personaje con un impacto mundial. Pero además Juan, en su primera epístola, que ya lo vamos a recorrer porque esto es un tema del versículo 27, no nos impacientemos, él habla de un anticristo que viene. Dice, hay muchos anticristos, pero también habla de un anticristo en sentido singular. Es decir, habla de muchos anticristos que han existido, pero destaca de manera particular un anticristo que creemos será el anticristo que vendrá y que emergerá en la plataforma internacional una vez, y escúcheme bien, una vez que la iglesia desaparezca de aquí. Así que no nos preocupemos ahora, amados hermanos, será este otro. No nos preocupemos de eso, porque vamos a caer en la especulación y vamos a desprestigiar la profecía bíblica. La profecía bíblica es certera, clara, con lo que ya está revelado, no con la especulación. Una vez que nosotros desaparezcamos de aquí, emerge el anticristo, emerge este príncipe que ha de venir, como dice Daniel 9:26, que evidentemente vendrá sobre la plataforma de un pueblo, que bien sabemos tiene que ver con un concepto de imperio romano restaurado. Por eso la aclaración, hermano, espero que se esté entendiendo. Esto es la introducción a lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Cuando habla de un pueblo, de un príncipe que ha de venir, está hablando de Roma, sin duda, porque Roma es la que destruye la ciudad y el santuario, pero asoma un príncipe de este pueblo que va a venir y conforme al versículo 27, impondrá un pacto, un trato con muchos, dice. Ya lo vamos a estudiar. Y ese personaje es el anticristo. Ahora, quiero detenerme en este concepto de anticristo
tomándome de las palabras del propio Juan, y ahora sí que las voy a leer, hermanos, para que usted la tenga ahí como referencia, la vamos a citar bastante. Fíjese lo que dice el capítulo número 2 de la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido, que dice, muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, lo primero que tenemos que comentar, evidentemente, aparte de la ternura con la que se refiere el apóstol Juan a sus hermanos, hijitos les llama, ¿no es cierto? Qué ternura más grande. Pero lo que les advierte, les dice, ya es el último tiempo. Nosotros no olvidemos nunca, y esto lo repasamos siempre, el último tiempo es un lapso que incluye la primera venida de Cristo, por decir así, se inaugura el último tiempo y que se proyecta hasta su segunda venida. La pregunta es, ¿la iglesia está viviendo en el lapso del último tiempo? Por supuesto que sí. Estamos viviendo en el último tiempo, de manera que todas las señales que hablen de cómo será el último tiempo también relacionan a la iglesia. Pero las señales que hablan de la segunda venida de Cristo no son aplicadas a la iglesia, pero sí el carácter de la sociedad, cómo se va conformando a los últimos eventos de este lapso que se llama último tiempo o postrer tiempo. Bien, la iglesia está pasando ya el último tiempo, pero como lo hemos aclarado, incluso en la mañana lo decíamos, la iglesia será arrebatada antes de que venga un periodo terrible, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, que se llama la gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob. Muy bien. ¿Por qué comento esto, hermanos, de Juan? Porque Juan ya menciona que ha habido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Primero, anticristo significa, este prefijo anti, nunca usted lo interprete como en contra de Cristo, aunque es en contra de Cristo sin duda, pero es algo peor, es en lugar de Cristo, y que lo vamos a ver en detalle, es decir, se pone en el lugar de Cristo, asoma como un Cristo, un Salvador, un Mesías, y de eso han habido muchos, hermanos, podríamos mencionar. Quiero detenerme ahora en esta perspectiva de Juan, en lo que significa estos muchos anticristos, en el conocidísimo cuerno pequeño. Un tal cuerno pequeño que aparece acá. Vámonos a Daniel de nuevo, hermanos, por favor. Esto es muy apasionante también, hermanos. Espero que sea así. Daniel capítulo número 7. Vamos a dar lectura. Daniel, profeta Daniel capítulo 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya, no comentemos nada todavía. Avance un poquito, hermano, y vea el versículo 24. Daniel 9:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, a 3 reyes derribará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Sigamos leyendo. Vámonos al capítulo 8 de Daniel acá, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio,
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, esto tiene, hermanos, un contexto histórico también, y directamente contexto bíblico. En el capítulo 7 se habla de las 4 bestias. Este pasaje de las 4 bestias se debe leer en conjunto con el capítulo 2 de Daniel, cuando habla de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Ya hablaba de antes, ¿cierto? Quizás la próxima semana vamos a poner aquí una diapositiva donde aparezca esta imagen, capítulo 2 de Daniel, con las 4 bestias, capítulo 7 de Daniel, donde se habla de un tema, los 4 imperios. ¿Cuáles son? Babilónico, medo-persa, greco-macedónico y romano. En la imagen, que se divide en 4, están los 4 imperios. En las bestias que se revelan aquí en el capítulo 7 de Daniel, se revela también, se enseña los 4 imperios. Pero asoma un cuerno pequeño. Fíjese que cuerno en la Biblia tiene que ver con poder, denota la idea de poder, ya lo vamos a comentar más adelante. Y dentro de estos cuernos que hay, porque la bestia que coincide plenamente con la descripción que se le fue mostrada a Juan, una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y los cuernos los interpreta la propia Biblia, tiene que ver con poder, con poderío, con dominio, pero asoma un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño acabábamos de hablar. Yo lo llamé un poco como poderes intermedios. Después de la caída de Alejandro Magno, surgen los Ptolomeos ahí en Egipto, pero después un avasallador terrible, con una maldad terrible, llamado Antíoco, el Seleucida Antíoco Epífanes. ¿Sabes lo que significa Epífanes? Creo que la semana pasada lo dije. Epífanes es un título griego que significa Dios manifestado, Dios glorioso. Él se puso en lugar de Dios. Sus intenciones no eran solamente arrasar con la ciudad, poner su bandera de dominio, sino que arrasar con la religión judía. Porque él sabía muy bien que los judíos eran estrictamente dirigidos a su propio culto y no aceptaban, por lo menos los judíos fieles, el ecumenismo, por decir así. Siempre los ecuménicos han tenido la mira en contra de los intransigentes, de los fieles siervos de Dios, amados hermanos, que esto ocurre el día de hoy. Entonces, este cuerno pequeño, y esta es la introducción porque el tiempo se nos fue, se refiere a un tal Antíoco IV, un príncipe, un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes, Dios manifiesto, Dios manifestado, que arrasó con el templo, y como lo hemos leído, lo vamos a repasar la próxima semana si el Señor no ha regresado, arrasó con el culto. Este Antíoco no es el anticristo, es un tipo de anticristo, y como lo dice Juan, es uno de los tantos anticristos que en una semblanza, en un bosquejo, ya nos habla de lo que será el último anticristo antes que Cristo vuelva por segunda vez a reinar en poder y gran gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por las profecías, por tu palabra que es profética, segura, garantizada, que nos trae paz, nos trae tranquilidad. Porque a pesar de ver un mundo convulsionado, nosotros miramos arriba y seguimos viéndote sentado en un trono. Seguimos viéndote desde allí ejerciendo soberanía, y nada ni nadie puede cambiar tus planes que ya están determinados. Qué tranquilidad más absoluta nos irradia tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros, porque somos inquietos, porque somos temerosos, porque muchas veces nos llenamos de afanes y de temores. Como decía nuestro Señor, no se turbe vuestro corazón. Padre Santo, ayúdanos a confiar en tu palabra. Todo lo que está escrito se cumplirá. Pero la maravilla, Padre Santo, es que los que somos tuyos seremos puestos en un lugar seguro, sacados de aquí, y es más, nos depara un itinerario glorioso,
reinando con Cristo, tu Santo Hijo. Qué privilegio más grande que nunca jamás pudiéramos haber merecido. Padre Santo, oramos por los nuestros, por quienes amamos profundamente, para que tú también les salves, les abras el corazón, les des el entendimiento de tu palabra, porque hay un anhelo sincero y legítimo en nuestro corazón. Queremos verles allí. Padre Santo, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.